Ya ¿Cómo está. está tu hijo Alejandro? Buenas tardes, buenas Ya estamos. noches, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a la hora que quieran ustedes ver este programa. Les agradezco que se hayan conectado. El día de hoy estamos viendo Nuevo Testamento, el Evangelio de San Mateo 12:32. Ahí empezaremos. Estamos repitiendo el Evangelio de San Mateo, nomás que lo estamos viendo más despacito y con explicaciones, ¿verdad? Los invito a ver los programas anteriores y continuar viendo estos. Yo voy a pedirles que me acompañen en la oración. Voy a subir la oración a la página, permítanme, y ustedes me siguen en su corazón. Quiero que el Espíritu Santo los ilumine a ustedes y a mí y a todos los que vean este programa para entender lo que Él mismo inspiró a los sagrados escritores, ¿verdad? Para entender el mensaje que Jesús nos da a través de las sagradas escrituras, a través de los evangelios. Nos ponemos primero en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia, los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, pues empezaremos. Voy a subir el Evangelio de San Mateo. Bueno, este no es el Evangelio de San Mateo. Vamos a buscarlo por acá. En el Bloqueamos nuestros micrófonos para no meterle sí, ruido, Nuevo Fernando. Testamento, aquí lo vamos a ver. Los hipnóticos es uno de ellos. Y acá está los hipnóticos Mateo. Ok, y ahora nos vamos a ir por aquí así. 11. Bueno, aquí vamos a empezar a buscarlo. 12 que les dije. 12:32. Bueno, espérenme, algo anda aquí mal. Vamos a... Estamos viendo en qué nos quedamos la vez Es que, pasada, ¿se es que acuerdan? estás en el 11. No, ya 12, ¿no? A ver, síguele. 12. Ahí. Ahora sí ve al 32. Se me hace que no. ¿No se ¿No? acuerdan ustedes en qué iba? Es que no Híjole. recuerdo esto que estamos viendo. No, no me suena. Estábamos viendo los milagros, ¿se acuerdan? Y había un milagro que iba a suceder y que nosotros teníamos que, nos quedamos ahí. Ajá. El del endemoniado mudo, me acuerdo de ese milagro, que era el que faltaba de que viéramos. Aquí está. Es el 32, pero no es el capítulo. Ahí tuve un error en el capítulo. ¿Qué capítulo es este? Este, los 10 milagros, sí. Aquí.
Aquí nos quedamos. El endemoniado mudo. Es el que nos falta. Ahí vamos a continuar. Les recuerda que San Mateo agarró 10 milagros y los juntó en un solo capítulo. Y dijo, todos los milagros uno tras otro. En los demás evangelistas los dividieron, los acomodaron en las fechas o en los eventos que sucedieron. Aquí no, aquí hicieron una especie de capítulo especial para meter 10 milagros. Y estamos ahorita en el del endemoniado mudo. No sabemos, viendo Mateo, no sabemos en qué momento de la vida de Jesús pasó específicamente este milagro. Pero cuando veamos los evangelios de Marcos y Lucas, ahí los vamos a ver, porque ahí sí están acomodados en el momento en que sucedieron. Entonces vamos a ver en qué momento se le presenta a Jesús un endemoniado mudo. Dice, salían ellos todavía cuando le presentaron un mudo endemoniado. Y tras expulsar al demonio, rompió a hablar el mudo. La gente admirada decía, jamás se vio cosa igual. Pero los fariseos comentaban, por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Aquí en este evangelio no sale la respuesta que les da Jesús, pero Jesús les responde, si ustedes creen que yo expulso demonios, por el poder de los demonios, pues están equivocados. Entonces, en este evangelio no está la explicación. Cuando veamos los otros evangelios, va a venir la explicación, lo que Jesús contestó a esta falsa acusación. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver tanta gente, sintió compasión de ellos, porque estaban vejados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros poco. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. En los tiempos actuales estamos sufriendo exactamente lo mismo. Pocos obreros, por eso después de cada misa en nuestra parroquia, y creo que en toda la diócesis, se hace una oración especial y que habla de eso, que la mies es mucha y los obreros poco. ¿Qué es la mies? La mies es todos los trigales cargados de espigas, se llama mies. La mies es mucha y los obreros poco. Entonces, lo que estamos haciendo después de cada misa es esto. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, que nos envíe más sacerdotes. Misión de los 12. Acá hay un discurso apostólico, perdóname, no apologético, apostólico. Igual aquí varios discursos los junta en un solo segmento, en un solo capítulo. Vamos a leerlo. Entonces, fíjense, aquí era el 9. Ahí tenía yo un error y yo les había puesto que era el 12. Voy a corregir aquí de una vez para que ya no caigamos en ese error. Es 9:32. 9:32. Bueno, Jesús llamó a sus 12 discípulos, o sea, y les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús tenía muchísimos discípulos porque lo seguía mucha gente, pero escogió de ahí a 12, ¿sí? Y les dio el nombre de apóstoles. Ya no solamente eran discípulos, sino apóstoles, que quiere decir enviados. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. ¿Sí? Ese Santiago es el que se conoce como Santiago el Mayor. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano. Este Mateo era el que era cobrador de impuestos. Originalmente se llamaba Leví. Y, bueno, no es que originalmente, tenían dos nombres. Leví para los griegos, Mateo para los hebreos. Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo. Estos son hermanos, ¿sí? El papá se llamaba Alfeo. Entonces aquí está Santiago, Simón y Tadeo, porque como no había apellidos en esos tiempos, la gente se
tenía un nombre y para saber de qué familia pertenecía, se decía que era hermano de fulano o era hijo de mungano, o sea, los parentescos. Por eso son Santiago el de Alfeo es una persona. Tadeo, que está aquí, es Judas Tadeo. Y Simón el Cananeo. Todos estos tres son hijos de este Alfeo. Y luego dice, y Judas el Iscariote, el que le entregó. Jesús envió a estos 12, por eso se dicen apóstoles, quiere decir enviados, después de darle las siguientes instrucciones. No toméis las rutas de los paganos, ni entréis en poblados de samaritanos. Recuerden que los samaritanos y los judíos estaban enemistados. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificar leprosos, expulsar demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Fíjense que a los que les dio facultad para hacer todo esto fue exclusivamente a sus apóstoles, de curar enfermos, resucitar muertos, purificar leprosos, expulsar demonios. Solamente a los apóstoles. Más adelante vamos a ver que escoge otros 72 discípulos, ya no les pone nombre de apóstoles, les da poderes, pero no les da estos poderes que son especialmente para los apóstoles. Y en la vida actual, los sucesores de los apóstoles son los obispos. De tal forma que, por ejemplo, los únicos que pueden hacer exorcismos para expulsar demonios son los obispos. Claro que el obispo puede nombrar un sacerdote que le ayude y que le da las facultades para poder hacerlo, ¿verdad? No os procuréis oro, ni plata, ni cobre en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entréis, informaos si hay en él alguna persona digna, y quedaos ahí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, llegue a ella vuestra paz. Mas si no es digna, vuestra paz se vuelva a nosotros. Pero si no os acogen ni escuchan vuestras palabras, al salir de la casa o del pueblo aquel, sacudíos el polvo de vuestros pies. Os aseguro que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquel pueblo. O sea, Oye, Fernando, mande. Ahí donde, si te puedes regresar un poquitín, Claro. Donde dice, más atrás, por favor, otro, dirigíos más bien, no, ya nos pasamos, dirigíos más bien a las ovejas perdidas. A las ovejas perdidas de Israel. O sea, estoy bien al pensar que eso es como los mismos que estamos en el cristianismo, pero que se han separado, nos hemos alejado, tanto lo que le llamamos los hermanos separados como católicos poco practicantes o poco apegados. Eso es lo que nos está diciendo, dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, en aquel tiempo, aunque todos eran judíos, o sea, de la religión judía, había algunos que no eran practicantes, no eran creyentes, lo mismo que pasa ahorita, y que tenían vida llena de pecados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice, primero que nada, ustedes vayan a ver esas personas, a esas ovejas perdidas, como que le está dando preferencia a sus propios, ¿qué? Coteáneos, o sea, sus propios judíos primero. Y después, cuando ya los judíos no le responden, se va a ir, Pablo lo va a hacer, irse con los paganos, irse directamente con los griegos y todos los que no tenían origen judío, ¿verdad? Entonces aquí estaba hablando que en la casa de Israel, o sea, en el reino de los israelitas, el reino de Israel estaba en el norte, el reino y luego el reino de Judá estaba en el sur, pero cuando ya vino
ya vino los babilonios, conquistaron y luego regresaron del destierro, ya era un solo reino, entonces todos eran la casa de Israel. ¿Qué quiere decir casa de Israel? Los descendientes de Israel. ¿Quién es Israel? Acuérdense que Abraham tuvo un hijo, Isaac, y luego tuvo otro hijo, Isaac, que se llama Jacob. O sea, Abraham, Isaac, Jacob, y a Jacob le cambia el nombre y le pone el nombre de Israel. Entonces todos los descendientes de la casa de Israel, pues son los que no todos habían conservado la fe, no todos habían conservado, eh, vamos, el monoteísmo, había inclusive judíos que tenían sus idolitos y todo eso, ¿verdad? Entonces ahí dice, vayan primero con esos. Primero con los de aquí cerquita de nosotros mismos que se han Contra separado. nosotros mismos, sí. Hace muchos años el Papa, déjame acordarme, Juan Pablo II, hablaba de la nueva evangelización. ¿Qué era eso? Pues primero que los nuestros que ya están, se supone, evangelizados y que no cumplen, vamos a darle una evangelización nueva. Tratar de convencerlos, tratar de cambiarlos, ¿verdad? Proclamar entre ellos la palabra para que vuelvan a su iglesia, ¿verdad? Una cosa así. O sea, desde aquel tiempo había los que no estaban con los demás, que se habían separado, que Y perdían la ya, y ya, fe. y ya luego vamos por los más lejanos, ¿no? Y luego cuando yo vio Jesús, bueno, no vio, sino cuando Pablo y Pedro se dieron cuenta, dijeron, no, pues hay que ir también, no solamente por los judíos, hay que ir por todos, ¿verdad? Ajá. Esta no es algo exclusivamente para el pueblo judío, es para todo el mundo. Bueno, sabed que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Este mensaje es para nosotros también. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. O sea, los primeros que persiguieron a los cristianos fueron los judíos. Seréis conducidos ante gobernadores y reyes por mi causa, para que deis testimonio ante ellos y ante los paganos, o sea, los no judíos. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, será el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros, o sea, el Espíritu Santo. O sea, no se preocupen cuando los estén atacando y demás, no se preocupen de decir, bueno, ¿y cómo vamos nosotros a responder? El Espíritu Santo los va a inspirar. Entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se rebelarán hijos contra padres y los matarán. O sea, hubo un conflicto tremendo entre los judíos que se convirtieron a ser discípulos de Jesús y los que estaban cumpliendo y aferrados a su tradición judía, ¿verdad? Seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una población, huid a otra, y si también en esta os persiguen, marchaos a otra. Os aseguro que no acabaréis de recorrer las poblaciones de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Y le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. Y si al dueño de la casa le han llamado Belcebú, o sea, a Jesús, cuanto más a sus domésticos. ¿Cuándo le llamaron Belcebú? Cuando acabamos de leer. Este hace esos exorcistas, expulsa demonios por el poder del demonio, o sea, de Belcebú. No les tengáis, dice aquí, no les tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz, y lo que oís en voz baja, proclamadlo desde los terrados. O sea, hay que hablar. Hay cosas que no se saben, que los están ustedes atacando, que están en contra de ustedes, todo eso se va a saber. No hay nada encubierto que no haya de ser descubierto. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede llevar
a la perdición, alma y cuerpo en la Gehenna. Que la Gehenna es el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un haz? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. O sea, el Padre Dios tiene el control de lo que sucede en el mundo. Muchas veces permite cosas, ¿verdad? Lo permite pues para que más adelante haya algún cambio, haya algo en beneficio. Aparentemente en ese momento pues eso es malo. Y no en ese momento, suceden cosas malas, pero aún de esas cosas malas Dios puede sacar algo bueno más adelante. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues vosotros valéis más que muchos pajarillos. Si alguien se declara a mi favor ante los hombres, también yo me declararé a su favor ante mi Padre que está en los cielos. Pero fíjense lo que dice a continuación. Pero si alguien me niega ante los hombres, también yo le negaré ante mi Padre que está en los cielos. Hay mucha gente que niega ser cristiano. No quiere problemas, no quiere que lo critiquen, no quiere que hablen contra él, entonces se niega a decir que es cristiano. Pero por eso dice, pero si alguien me niega ante los hombres, si niegas a Cristo, también yo lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Tened cuidado. No penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia familia. O sea, estos problemas de religión sucede que hasta pueden llegar a destruir familias. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Eso es muy importante. Dice, puede suceder no sé, muy duro. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. O sea, que hay veces que pues no sé, por miedo al padre, por miedo a la madre, por no causarle problemas al padre o a la madre, los hijos, por ejemplo, tienen el llamado a ser sacerdotes, a ser religiosos. No se atreven, ¿verdad? Quien a vosotros acoge, a mí me acoge, y quien me acoge a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Quien acoja a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. Y quien acoja a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. O sea, hay que estar abiertos a apoyar y ayudar, ¿verdad? A los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas, a los consagrados, los que andan predicando la palabra, pues apoyarlos, ¿verdad? Ahora viene una sección narrativa, o sea, los evangelios de Mateo son como resúmenes, juntan los temas. Aquí juntó una sección que se llama narrativa, muchas narraciones en un solo capítulo. Cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, porque los había escogido y les había dicho todo lo que acabamos de leer, partió de ahí para enseñar y predicar en sus ciudades. Todavía existía Juan el Bautista, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan y los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel a quien yo no le sirva de escándalo. Eso de que, ¿por qué pregunta Juan? Yo, en mi opinión, ¿verdad? Es un razonamiento mío.
¿Por qué pregunta Juan si Juan fue el que bautizó a Jesús y vio que descendió del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma y oyó una voz que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco, hoy te he engendrado? Y sabía que Jesús era el Mesías, porque a los discípulos de él les dice, he ahí el Cordero de Dios. ¿Por qué pregunta? ¿Qué le quedan dudas? En mi opinión, esa pregunta la hace no por él, sino por sus discípulos, para que sus discípulos sepan que él es el Mesías. Jesús es el Mesías. Y dice, cuando estos se marcharon, se puso Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? Una caña agitada por el viento. ¿Qué salisteis a ver sino un hombre elegantemente vestido? Pero sabed que los que visten con elegancia están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito, voy a enviar a mi mensajero delante de ti, que preparará tu camino por delante de ti. Os aseguro que entre los nacidos de mujer no ha aparecido uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se hacen con él. Pues todos los profetas, lo mismo que la ley, profetizaron hasta Juan. Y si queréis admitirlo, él es Elías, el que iba a venir. El que tenga oídos, que oiga. Había entre los judíos la idea que iba a regresar. Elías iba a regresar. Entonces decían, Juan vino en el espíritu de Elías. O sea, vino a hacer lo que habían profetizado que Elías vendría a hacer cuando viniera. Aquí hay una cosa importante también, que es difícil de entender. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se hacen con él. O sea, la persecución, ¿verdad? Son perseguidos. Pues todos los profetas, lo mismo que la ley, profetizaron hasta Juan. O sea, Juan fue el último de los profetas. ¿Con quién podré comparar a esta generación? Se parecen a los chiquillos que sentados en las plazas se gritan unos a otros. Os hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Os hemos entonado endechas y no os habéis lamentado. Porque resulta que vino Juan, que ni come ni bebe, y dicen que está endemoniado. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, ahí tenés un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría de Cristo. Ay de las ciudades impenitentes. Entonces se puso a maldecir a los pueblos en los que se habían realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. O sea, a pesar de los milagros que hacía, mucha gente no creía, no se convertía. Dice así, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón, dos ciudades fenicias, se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertos de sayal y sentados en ceniza, o sea, haciendo penitencia. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Cafarnaún, que era la ciudad donde habitaba Jesús, ¿pretendes encumbrarte hasta el cielo? Pues hasta el Hades te hundirás. El Hades es el lugar de los muertos. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, todavía existirían hoy. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. O sea, Jesús hizo milagros, señales, no se convertían. Por aquel entonces tomó Jesús la palabra y dijo, yo te alabo, Padre, está orando, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se les has revelado a gente sencilla. Sí, Padre, pues tal ha sido tu decisión. Mi Padre me ha entregado todo y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Ahora hay aquí unas frases que nos llevan pues no sé, de tranquilidad o de paz. Venid a mí todos los que estéis fatigados y sobrecargados. Yo os proporcionaré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Estábamos a veces agobiados de problemas o de algo que nos está quitando el sueño. Bueno, aquí dice, venid a mí, todos los que estéis fatigados y sobrecargados. Él nos va a proporcionar descanso. ¿Sí? Porque dice, tomad mi yugo, sobre vosotros mi yugo. ¿Qué es ese yugo? Pues cumplan los mandamientos que yo les he dado. Por aquel entonces, un sábado en que Jesús cruzaba por los sembradíos, sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Al verlo, los fariseos le dijeron, siempre había gente siguiéndolo para criticarlo. Mira a tus discípulos que hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Pero él le respondió, ¿no habéis oído lo que hizo David cuando sintieron hambre, él y los que lo acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia? O sea, había en los tiempos de antes de Jerusalén, cuando andaban en el campo el rey David, el templo que era una carpa y había una mesita con panes que todos los días se cambiaban y esos panes se los comían los sacerdotes. Pues entró David, tenían hambre, agarraron esos panes y se los llevaron. Entonces aquí le está poniendo el ejemplo. Oye, si David hizo eso, ¿cómo entró en la casa de Dios y comieron, o sea, el tabernáculo, la carpa esa que se movía con ellos, y comieron los panes de la presencia, que no era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes? O sea, si ellos lo hicieron, tampoco habéis leído en la ley que en día de sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa. O sea, mataban, o sea, sacrificaban animales para quemárselos. Que no era lícito comer a él y sus Espérame. compañeros, sino solo los sacerdotes. Dice aquí, pero yo os digo que aquí hay algo mayor que el templo. Si hubieseis comprendido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los que no han incurrido en culpa, porque el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. O sea, por eso Jesús pudo cambiar todas esas reglas que tenía el pueblo judío y que lo seguían a rajatabla, porque si no, eran perseguidos por sus conciudadanos. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, o sea, Él es el Señor del sábado y Él puede cambiar cuando quiera las reglas. Se fue de ahí y entró en su sinagoga, donde casualmente había un hombre que tenía una mano seca. Algunos, con ánimo de acusarle, le preguntaron si era lícito curar en sábado, porque ellos seguían el sábado, no hacían nada. Él les dijo, ¿quién de vosotros, si tiene una sola oveja y cae en un hoyo en sábado, no la agarra y la saca? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer el bien en sábado. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y quedó restablecida, sana como la otra. Pero los fariseos, en cuanto salieron, se confabularon con él para eliminarlo. O sea, ya había un odio tan grande que decían, solamente hay que deshacernos de él, matarlo. Jesús, al saberlo, se retiró de ahí. Le siguió una gran muchedumbre y los curó a todos. Luego les mandó enérgicamente que no le descubrieran, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Una profecía. Este es mi siervo a quien elegí, mi amado en quien me complazco. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará el juicio a las naciones. No disputará ni gritará, ni oirá nada, ni oirá nadie en las plazas su voz. La caña cascada no la quebrará, ni apagará la mecha humeante, hasta que lleve la victoria el juicio. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. Entonces le fue presentado un endemoniado, ciego y mudo. Jesús lo curó, de suerte que el mudo hablaba y veía. Todos los presentes atónitos se preguntaban,
¿No será este el hijo de David? Y recuerden que esto también era un título mesiánico. Había gente que lo reconocía y le gritaba, hijo de David, ten compasión de mí. Mas los fariseos al oírle comentaban, este no expulsa los demonios más que por Belcebú, príncipe de los demonios. Otra vez lo acusan que sus milagros de expulsión de demonios venían del propio demonio. Él, sabiendo lo que pensaban, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás, lo que les había comentado, quedará dividido contra sí mismo. ¿Cómo podrá entonces subsistir su reino? Si yo expulso a los demonios por Belzebul, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, señal de que ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo puede uno entrar en la casa de alguien fuerte y saquear su ajuar si antes no lo maniata? Solo entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo que a los hombres se les perdonará todo pecado y blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Eso es grave, porque lo hemos hablado. Y el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Esto es grave, porque mucha gente dice, habré pecado contra el Espíritu Santo, y tiene miedo, porque dice, no se va a perdonar este pecado ni en este mundo ni en el otro. Pecar contra el Espíritu Santo es algo, no es así de porque pensaste o hablaste o dijiste algo, es por esto. Cuando ustedes saben que el sacerdote perdona los pecados actuando en el nombre de Jesús, pero por el poder del Espíritu Santo. Cuando tú tienes un pecado y dices, no, yo no me confieso porque mi pecado es tan grande que ni Dios me lo va a perdonar, ahí estás pecando contra el Espíritu Santo. Cuando dices tú, es que y no me lo va a perdonar, quiere decir que no estás creyendo que el Espíritu Santo, Dios, no tiene poder. Claro que tiene todo el poder, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa que dice, bueno, si tú no crees que yo te voy a perdonar, pues no me pidas perdón. Por eso no se le va a perdonar ese pecado que no quiere confesar ni en este mundo ni en el otro. Y por otro lado, también esta frasecita, este párrafo nos da a entender que hay pecados que se perdonan en el otro mundo, ¿sí? Entonces aquí nos está dando una indicación, no en forma expresa, del purgatorio. Muchos pecados fueron perdonados, y los que quedaron pendientes allá en el purgatorio se van a perdonar, ¿sí? Sobre todo pecados, hablando de pecados veniales. Los pecados mortales, esos ya fueron definitivos. Pero ¿cuántas fallas hemos tenido, pecados veniales en nuestra vida? Muchos. Ahora, hay pecados mortales que fuimos al sacramento de la reconciliación y nos quedaron perdonados. Pero el daño que hicieron esos pecados, pues hay que pagarlo, y eso se paga en el otro mundo. ¿Cuál es el otro mundo donde se pagan esos pecados o estas consecuencias del pecado? Lo que llamamos el purgatorio. Podéis suponer que si un árbol es bueno, su fruto será bueno, mas si un árbol es malo, su fruto será malo, pues el árbol se conoce por el fruto. Raza de víboras, ¿cómo podéis vosotros hablar cosas buenas siendo malos? Porque la boca habla de lo que rebosa el corazón. El hombre bueno saca cosas buenas del tesoro, del buen tesoro, y el hombre malo saca cosas malas del tesoro malo. Os digo que los hombres darán cuenta el día del juicio de toda palabra ociosa que pronuncien. Porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. O sea, tiene mucho que ver lo que andamos diciendo. Entonces le interpelaron algunos escribas y fariseos. Maestro, queremos ver un signo hecho por ti. Es un milagro. Mas él les respondió, generación malvada y adúltera,
Piden un signo, pero no se les dará otro que el signo del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, está de alguna forma hablando de que cómo va a ser su muerte, su sepultura y al tercer día resucitar. Como fue el caso de Jonás. Ese es el signo que les voy a dar. Mi resurrección es el signo de que yo soy el Mesías. La gente de Nínive se levantará en el juicio contra esta generación y la condenarán porque al menos ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más que Jonás. La reina del mediodía se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. O sea, no reconocían ellos que Jesús era el Mesías. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, porque es expulsado, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, pero no lo encuentra. Entonces piensa, me volveré a mi casa de donde salí. Pero resulta que al llegar la encuentra desocupada, barrida y en orden. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan ahí, y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Así le sucederá también a esta generación malvada. O sea, Jesús expulsó muchos demonios, pero a lo mejor vuelven los demonios y ahora van a esa persona que ya está limpia y lo vuelven a invadir. Todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Esto le ha traído muchas confusiones, ¿verdad? Al decir hermanos, acuérdense que en el tiempo le decían hermano a todos los parientes. La palabra era en hebreo, era aja. Entonces todos eran aja, o sea, todos eran hermanos, que quiere decir parientes. No eran hermanos carnales. Se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo, allá afuera está tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Pero él le respondió al que lo decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y, oye, entonces aquí está despreciando a su mamá y a sus hermanos. No, aquí nos está invitando a nosotros a ser parte de su familia. ¿Sí? Si cumple la voluntad de Padre Dios, serás mi hermano, mi hermana y mi madre. Nos está invitando a ser parte de su familia. Discurso parabólico. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca, mientras toda la gente se quedaba en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas. Lo mismo, aquí va a juntar, el evangelista Mateo va a juntar un montón de parábolas. Decía, salió un sembrador a sembrar, pero al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino y vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol se agostaron y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre abrojos, pero crecieron los abrojos y las sofocaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Una 100, otra 60, 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. O sea, todos oímos la palabra de Dios en las predicaciones o lo leemos en las Sagradas Escrituras. El fruto va a ser diferente. No todos del 100%. Porque habrá algunos pues que la oigan la palabra, pero por las preocupaciones de la vida no se comprometen a seguirla, ¿verdad? Entonces aquí hay que ver eso, hay que ser tierra fértil para que la palabra de Dios germine en nosotros. Sus discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió,
es que a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. O sea, él las parábolas no se las explicaba en general a la gente, se las explicaba solamente a sus apóstoles. Todo el mundo oía, pero los que recibían una explicación personal de Jesús eran sus apóstoles. Porque al quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Esto es medio complicado entenderlo. ¿Cómo que el que tiene se le dará y le sobrará? Se está refiriendo, dicen algunos estudiosos de las Sagradas Escrituras, a la fe. El que ya tiene fe se le va a dar más. El que no tiene fe, aún esa poquita fe que tiene, hasta lo puede que se le van a quitar. Por eso les hablo en parábolas, porque mirando no ven y oyendo no oyen, ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Oír, oiréis, pero no entenderéis. Eso le pasaba al público en general. Mirad, miraréis, pero no veréis, porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y han cerrado sus ojos. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Acá se está refiriendo a los que esperaban el reino de Dios y nunca les tocó verlo. Ahora viene lo que les dije, les explicaba a sus apóstoles. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. Aquí viene la explicación dada por el propio Jesús. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, o sea, primero cuando hay que oír algo hay que comprenderlo, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. O sea, el que oyó la palabra, pero no la entendió. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y de momento la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz en sí mismo por ser inconstante, sucumbe enseguida. En cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra. El que fue sembrado entre abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas sofocan la palabra y queda sin fruto. El que fue sembrado en tierra buena es el que la oye la palabra, la entiende. Este sí que da fruto y produce 100, otro 60, otro 30. O sea que no solamente hay que oír, hay que entender. Y aquí es donde, pues el que no entiende, si yo no entiendo algo, pregunto. No me quedo con la duda. A veces, pues, los que explican no lo explican bien o a veces no están tan preparados como debíamos estar. Pero entonces el que no entiende hay que buscar la explicación, ¿verdad? Para dar fruto. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos se acercaron al amo y le preguntaron: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Por qué tiene entonces cizaña? Él les contestó: algún enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Le respondió: no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Ya diré a los segadores cuando llegue la siega que recojan primero la cizaña y aten en gavillas para quemarla y que almacenen el trigo en mi granero. Esto muchas veces decimos: Señor, hay mucha gente mala aquí entre nosotros. ¿Por qué no te la llevas? Pues dice: no, porque me puedo llevar también gente buena. Entonces mejor vamos a esperar hasta el final cuando llegue la hora de la cosecha, final de los tiempos, ¿verdad? Y los malos, pues en ese momento serán reconocidos, ¿verdad? Y van a ser cegados
y van a recoger la cizaña y la van a atar y la van a mandar al infierno. Entonces dice, espérense, yo no, ahorita no, es hasta el final, cuando vamos a hacer esa separación del trigo y la cizaña. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol, hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. O sea, el reino de los cielos no llega de inmediato y completo, llega como una semillita y se va a ir creciendo, ¿verdad? Ese reino está sembrado en nosotros, va a ir creciendo en nosotros la idea y el gusto por el reino de los cielos, ¿verdad? Hasta que nosotros estemos ya con esa fe tan grande, ¿verdad? Que nada nos conmueva, nada nos perturbe. Le dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Esta también es una explicación muy interesante. Nosotros somos el reino de los cielos. Cuando lo tenemos en nosotros como un granito de mostaza que puede ir creciendo. Nosotros somos los que vamos a fermentar la masa. ¿Qué es la masa? El mundo. De nosotros depende que el reino de los cielos se expanda, como aquí en este caso la levadura fermenta la masa. Entonces nosotros tenemos en nosotros el reino de los cielos como una semillita chiquita de mostaza que debe ir creciendo y como la levadura expandirse y fermentar todo. ¿Qué es todo? La gente, el mundo. ¿Sí? Todo esto lo dijo Jesús en parábolas a la gente y nada les hablaba si no era en parábolas, para que se cumpliese así lo dicho por el profeta. Abriré con parábolas mi boca, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Entonces despidió a la multitud y se fue a casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. O sea, también le piden explicación. Él respondió, el que siembra la semilla, la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se le quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y a los que actúan inicuamente, y los arrojará en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Y por último, la parábola del tesoro y de la perla. Es muy interesante. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo encuentra, vuelve a esconderlo y le da tanta alegría y de tanta alegría que le da, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Que tira, espérame, aquí me brinca algo. Que compra el campo aquel. También es semejante al reino de los cielos, al caso de un mercader que anda buscando perlas finas. Cuando encuentra una perla de gran valor, va y vende todo lo que tiene y la compra. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esas dos parábolas tienen la misma explicación. Es tan grande el reino de los cielos que no hay nada en este mundo que se le pueda comparar. Es un tesoro, es una perla que debemos estar dispuestos a dejar todo lo que tenemos, vender todo. O sea, es una explicación, no que te deshagas de tus bienes, sino que no te preocupes por esos bienes, preocúpate por el reino de los cielos. Dice, a una persona encuentra un tesoro, que es el reino de los cielos, vende todo lo que tiene, compra el campo para entonces hacerse legalmente de ese tesoro. O sea,
Se deshizo de todo con tal de tener el tesoro. Y acá la perla, igual la perla, vende todo lo que tiene, todas las otras perlas, para comprar esa, la que es grande, la que es el reino de los cielos. O sea, nos está diciendo que el reino de los cielos es tan importante que es más importante que todo lo que podamos tener en la vida. Entonces, nuestra forma de comportarnos debe de ser de acuerdo precisamente a eso. No te apegues a tus cosas porque es más importante el reino de los cielos. ¿Correcto? ¿Preguntas o dudas? ¿Ya llegó la hora? ¿Comentarios? ¿Qué capítulo fue este? No vaya a equivocarme otra vez. 13. O sea que vamos a el 1346 para la próxima. Ahí nos quedamos. Bueno. ¿Alguna explicación que quieran o que trate yo de dársela? Que no creo que pueda toda, ¿verdad? ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Nada? Los veo muy calladitos. Bueno. ¿Sí, Juan? ¿Qué pasó? ¿Alguna, Juan Carlos? No, pues todo. Estos hay que meditarlo. Son enseñanzas de Jesús que las hemos oído muchas veces, pero hay que volver a leerlas nosotros, subrayarlas si fuera posible en nuestra Biblia, porque son enseñanzas, o sea, está hablando en parábolas, no está dando reglas, parábolas que hay que sacarle la enseñanza, ¿sí? Es muy interesante eso, pero hay que volverlas a leer una y otra vez. Por eso estamos repasándolas y a lo mejor le vamos a dar otro repaso y otro repaso hasta que quede en nuestra mente y en nuestro corazón eso ya firme, ¿verdad? Bueno, pues yo les agradezco que se hayan conectado. Seguimos teniendo quórum, gracias a Dios. El próximo lunes entramos de nuevo al Antiguo Testamento y vamos a empezar con los profetas. He estado estudiando los profetas. Es algo muy, podemos decir complicado porque son muchísimos los profetas, pero encontré un sistema que nos va a permitir, si no leer absolutamente todos los libros proféticos, porque es muy difícil. Como les decía, un profeta está escribiendo lo que ve y ve imágenes que él a veces no entiende o oye mensajes que a veces no entiende, pero él escribe. Y los vamos entendiendo hasta allá en el Nuevo Testamento. Ah, mira, este profeta hablaba de esto, ¿verdad? Pero vamos a tener un sistema donde vamos a tratar de entender bien todos los libros proféticos, ¿sí? No les aseguro leerlos uno por uno todos de principio a final, pero vamos a escoger profecías que se pueden decir se aplican en nuestro tiempo, o sea las profecías que más conocemos inclusive, ¿sí? Bueno, yo les agradezco que se hayan conectado, les deseo gracia y paz a todos ustedes y los invito para el próximo lunes. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.